ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Revisando un poco este asunto que hace días que está ocupando titulares en los diarios de circulación nacional y que ha enfrentado a la Sociedad Dominicana de Diarios que preside Percio Maldonado y la Suprema Corte de Justicia, se refiere a que la Suprema ha planteado la protección de datos de personas que estén en expedientes y produce, así como el tema que el Ministerio de Administración Pública lanzó una bola negra que pretendían obtener datos del pago del servicio de agua y del servicio de energía eléctrica para empleados públicos, y eso se enfrentó y tuvieron que darle para atrás ese disparate. El gobierno no necesita eso. Este asunto es sospechoso, para decirlo ya con más propiedad. A nosotros nos resulta sospechoso que la Suprema Corte de Justicia quiera administrar de manera muy privada los datos de personas que se contienen en expedientes, en sentencias. ¿Cuál es el interés? ¿Quiénes les ha pedido a la Suprema protección de los datos? Pero además, el asombro nuestro radica en que el sistema de justicia es mayoritariamente público, porque las dos ramas principales del derecho, que es el derecho civil y el derecho penal, y de ahí se desprenden la mayoría de las ramas de derecho, tienen alguna relación, y la mayoría de las cosas que se trata tienen incidencia en lo público. Entonces, una persona que está en un expediente, ¿cuál es el interés de ocultar y de pretender ahora, como pretende la Suprema? Primero, si un periodista, porque la Sociedad de Diarios, con toda razón, se ha opuesto a que se haga eso, porque ocultaría nombres y apellidos de personas, que es una información pública en sentido general. Lo habrá, el sistema de justicia tiene informaciones privadas, por ejemplo, en un tribunal, si se va a conocer de un divorcio o algunas audiencias que tienen que ver con derecho civil, se conocen a puerta cerrada, pero la mayoría de las audiencias, y sobre todo las penales, son a puertas abiertas y puede ir el público y sentarse en los asientos a observar. Incluso la mayoría de las salas tienen micrófono, o sea, todo porque en algunos tribunales todavía no tienen bocinas y micrófonos, no tienen sonido, y es muy dificultoso percibir. Por ejemplo, nosotros que tenemos dificultades auditivas por los años de aula y todo eso, se nos dificultaría escuchar desde los bancos. Pero bueno, regresando a este asunto del enfrentamiento entre la Sociedad Dominicana de Diarios y la Suprema Corte de Justicia por esto de el ocultamiento de datos, diría yo, no es reservarse. Luis Henry Molina, que es el presidente de la Suprema, dice que la medida que ellos proponen tiene como objetivo resguardar informaciones personales prescindibles en las decisiones judiciales, buscando un equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad. Un comunicado publicado en la edición impresa de Diario Libre, la Sociedad Dominicana
de Diarios calificó la iniciativa como un intento de legislar de forma unilateral, contraviniendo el derecho de acceso público a los expedientes judiciales. Señaló que la política fomentaría la opacidad judicial al otorgar a la Suprema un excesivo poder discrecional para ocultar información esencial para transparencia y el ejercicio de las libertades públicas, dice la Sociedad de Diarios. La Suprema fundamenta esta política de protección de datos del Poder Judicial en una interpretación errónea de diversas leyes, dice la Sociedad de los Diarios, que no son aplicables a los procesos judiciales, presentando argumentos que contradicen disposiciones legales que sí respaldan el acceso a expedientes judiciales. Entonces, los argumentos legales de la Sociedad de Diarios dice que el ordinal 4 del artículo 69 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a un juicio público, oral y contradictorio. Entonces, si es público, los datos no pueden ser privados. Garantizando igualdad de condiciones y respeto al derecho de defensa, claro. Enfatizó que la Carta Magna limita las facultades del Poder Judicial a la administración de justicia sin otorgarle competencia legislativa. O sea, la Suprema tiene posibilidad de proponer leyes que tienen que ver con la justicia. Lo propio el Poder Ejecutivo, la Junta Central Electoral en materia electoral. Con relación a la ley 172-13 sobre protección de datos personales, subrayó que su artículo 1 excluye explícitamente a las fuentes de información periodística de cualquier restricción. El artículo 4, ordinal 2 de esta misma ley, la 172, establece que no aplica al manejo de datos relacionados con organismos de investigación y de inteligencia. Y así señalan varias fuentes del derecho, leyes que establecen que esos datos de los expedientes no pueden manejarse de manera privada. La nueva política lanzada establece que cuando se trate de asuntos de interés público o investigaciones científicas, la Secretaría del Tribunal que dictó el fallo será la encargada de realizar el proceso de disociación y anonimización de datos, es decir, eliminar o modificar la información personal de los involucrados para proteger su identidad. ¿Pero por qué? Es la pregunta. ¿Por qué insiste la Suprema en guardar nombres de gente que se ve envuelto en procesos judiciales? Y a uno le pica la curiosidad con esta pretensión de la Suprema, porque en los últimos años, digamos los últimos 8 años, en República Dominicana, a partir de 2017, 7 años, 8 años, se ha destapado, o sea, una lista de personas notables, entre comillas, que han ido presos por conflicto con la ley. El de mayor asombro para nosotros fue el todopoderoso Temístocles Montaz, por ejemplo, que fue allanado y detenido un día a las 6 de la mañana, lo apresaron por el caso Odebrecht. Y fue preso, y con Temístocles, aunque no era el cabecilla, según las investigaciones, cayeron presos muchísima gente, Ángel Rondón y todo eso. Estoy hablando del gobierno del PLD, que la justicia del gobierno de Danilo dio ese paso, fuera como fuera. Y luego, otros casos del 2020 para acá, han caído gentes poderosos presos, y quizás por eso, diría yo ahora, quizás por eso, este interés en que si yo busco si quiero una sentencia, copia de una sentencia,
en la secretaría de un tribunal, la Suprema pretende ponerme en donde va el nombre del acusado o del acusador, del que fue condenado, del que fue descargado, de cualquier involucrado, ponerme iniciales o no ponerme nada, usar la palabra presunto como usa la prensa ahora, que para todo es presunto, que yo qué, presunto esto, presunto mengane. No. Entonces nosotros nos sumamos a la expresión, a la posición más bien de la Sociedad Dominicana de Diario, a la Suprema que no invente con eso, porque esto que hemos avanzado, el derecho a la información, es muy importante para que ahora la Suprema venga a plantear que pueden sustituir, que pueden camuflajear, porque vamos a usarlo, vamos a decirlo en el lenguaje de pueblo. Reiteramos nuestro apoyo a la Sociedad Dominicana de Diario con respecto a esta pretensión de la Suprema Corte de Justicia de reservarse informaciones en su quehacer de implantar justicia en República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar.